Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas. Álvaro, hola. Andrea, Buenas tardes, ¿cómo está, profe? ¿Cómo ha pasado? todo muy Placer bien. volverte a ver y saludar. Igualmente, Andrea, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, Dayana. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Excelente, Yainiris. Yainiris María. Hola, profe. Buena tarde, ¿cómo está? Bien, mi corazón. ¿Cómo está Eh, Dayana? La saludé. Profe, otra vez. No, es que estoy leyendo. Kelly. Hola, Kelly. Hola, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Te tenía olvidada, Kelly, pero ya aparecí. Bueno, sí, señor. Meli, buenas tardes, Meli. Buenas, buenas tardes, profesora. ¿Cómo ha pasado usted? Jennifer. Hola, Jenny. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, Jenny. Jenny, ya yo te había dado clase, Profe, sí. pero no me acuerdo de tu voz. Es que como no me prenden la cámara, así no paga. Ah, profe, sí, pero sí, ya había visto clase con usted. Ah, perfecto. Girley. Pero, Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo has pasado, Girley? Bien, bien, ¿y usted cómo va? Excelente, gracias a Dios. ¿A quién no he saludado que acaba de entrar? Todos ya los saludé. Porque solo hay 9 personas en este grupo ahorita. ¿Qué pasó con los demás? ¿Ya no quieren entrar a mis clases o qué? ¿Ah? ¿Qué han dicho? ¿Qué dicen en los grupos? profe, pero es que estábamos en la otra clase y no se había acabado, entonces yo creo que apenas van a empezar a ingresar, pues los compañeros que están conmigo. Perfecto. Voy a Ujú. mandarles igual un mensajito por aquí, por el Moodle también, para recordarles que tenemos la clase. Ya voy, dale un segundito. 25 de noviembre hoy, ¿verdad? 4 p.m. Octubre. Dios mío, estoy pensando en noviembre porque ya me asignaron los otros cursos, perdón, sí. Y mandé el mensaje diciendo que era noviembre. Gracias por recordarme que estoy un mes antes. Chicos, pueden ver la presentación, ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Álvaro y todos les deseo un feliz sábado. Vamos a iniciar la segunda jornada sincrónica de nuestro curso Planes de Ordenamiento Territorial 2. Los dejé descansar. Yo les eché el chisme de mi operación. Ustedes saben que a mí me gusta el chisme, siempre les digo eso. Yo les conté el chisme de la operación. Nada, señor. Ay, Dios mío, señor. Kelly, tú no te enteras de nada, Kelly. Me tienes decepcionada, ya no eres mi fan número uno. Imagínense Nada, que, señor, yo le escribí y no me respondió. imagínate que dejé a un poco de gente en visto. Compré una lamparita para iluminarme porque a veces me pongo muy oscura. Entonces aquí la voy a poner. Chicos, imagínense que el 20 de septiembre yo estaba en clases presenciales en la Universidad de Cartagena un sábado a las 6:30 de la mañana y me dio un dolor súbito eh, dando clases y yo pensé que era un bajón de azúcar porque estaba como a dieta. Tenía mucho dolor, me llevaron a la clínica, a las 7 de la mañana ingresé a urgencias y a las 7 de la noche ya me estaban operando. Tenía apendicitis, pero tenía el apéndice casi que reventada. Estaba como goteando, algo así, y me hicieron una cirugía, no por la paroscopia, sino abierta, grandecita. El primer día que nos vimos, yo estaba recién operada. Imagínense. Nosotros nos vimos qué día. Yo no pasé el reporte a la universidad, de hecho, nosotros nos vimos el 11 de octubre. El 11 de octubre yo tenía 10 días de operada, más o menos.
Resulta que yo me opero, pero no me quedé quieta como debería quedarme. Yo tengo tres hijos y también en las cirugías me ha ido muy bien, pero con el tiempo pues uno se empeora un poquito. Entonces no me porté muy bien en la recuperación y la herida me cicatrizó mal. Tuvieron que volverme a intervenir para corregir algunas cosas. Entonces ya la orden médica era ni siquiera sentarme en el computador, sino estar acostada, quieta y que no pensara en más nada. Entonces, las dos últimas semanas regresé a volver a la actividad el martes, miércoles de esta semana. Duré como 2 semanas y media casi en una recuperación casi que extrema, porque a veces las mujeres somos así, cuando tenemos hijos, familia, etcétera. Entonces, les ofrezco disculpas de todo corazón por no haber abierto hasta hoy las asignaciones. Realmente regresé ya como a trabajar en firme el día jueves, sentarme en el computador más tiempo y todo esto, pero tengo que igual hacer pausas activas, etcétera. Ese es el chisme, pero bueno, primero muerta que indigna, con toda la energía siempre, muy positiva. Fueron como semanas de mucho descanso, mucha lectura. Básicamente tuve que estar lejos inclusive de mis hijos para poder estar bien, porque la cicatrización a veces no solamente es física, sino también mental. Y cuando uno está inquieto en varias cosas, pues es complejo. Sin embargo, ahorita en el grupo ahí les pasé también el cuadrito donde están todas las asignaciones abiertas y las dejé abiertas por un tiempo, mejor dicho, espectacular, que no se me van a poder quejar porque hablé con la profe Reina esta mañana y básicamente me puse al límite. O sea, como esa semana y media no estuvieron abiertas las asignaciones, ya te doy la palabra, Meli. Nosotros tenemos plazo máximo para subir las notas el día lunes 8 de diciembre. Sí, entre el 5 y el 8 de diciembre. Entonces les abrí todas las asignaciones hasta en unas fechas entre el 2 y el 4 de diciembre. El 2 cae martes y el 4 cae jueves. O sea, antes de velitas, ustedes ya deben estar subiendo todo. O sea, les dejé el plazo máximo y las abrí todas hasta esa fecha. No dejemos todo para última hora en la recomendación. Nosotros tenemos la última semana que es asincrónica, va hasta el 5 de diciembre. Entonces ya después de esos días es subir notas a la plataforma Aires, entonces ahí les dejé todo súper abierto, todo completo y ya les voy a ir explicando cómo va cada cosa. Meli, 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 me levantaste la mano. Melissa Martínez me levantó la mano, no sé si fue por accidente. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Disculpe que le interrumpa. Eh, yo la clase pasada no pude estar porque estaban elaborando, pero yo me vi la clase y en la clase decía que estaban los estudiantes de séptimo semestre Ajá. y yo soy apenas de cuarto semestre, pero a nosotros la universidad nos matriculó su asignatura, pero yo no veo a mis compañeros en clase, entonces no sé. ¿Y por qué no verificas, Por- Meli, en tu Aires si estás conmigo? y nosotros somos de cuarto semestre. Ah, no sé, pero si están conmigo, bienvenida. Yo soy feliz con ustedes aquí. Pero a nosotros nos aparece como si la universidad nos hubiese matriculado la semana pasada la asignatura de usted, pero yo veo que no están mis compañeros del grupo del cuarto semestre aquí. Y en la plataforma Moodle te aparece mi asignatura. Sí, pero sí me aparece y yo le leí todo y todo. Y de hecho hace 4 días me vi la clase ¿Te porque no gustó? pude estar. Sí, genial. Pero yo quedé así como que fuera como en el lugar equivocado cuando dicen, no, somos de séptimo semestre. Y usted, no, listo, chévere, ya estamos para graduarnos, no sé qué, ya le falta Sí, claro. año y Melissa, la medio. verdad no sabría decirte si el pensum tal vez cambió y lo estamos viendo desde cuarto, no solamente séptimo, sino que unieron dos grupos. O sea, no tengo conocimiento de ello. Pero ese día no le respondió ningún compañero, no, somos también ahí de cuarto y todos los de séptimo, y hoy no veo mis compañeros aquí, entonces por eso le hago la pregunta. Bueno, si yo en ese momento tenía matriculados a los compañeros de séptimo, pero si el pensum, como te digo, tal vez cambió y estamos viendo la asignatura, ya tuviste POT 1.
Sí. Bueno, entonces posiblemente también la están viendo desde cuarto con el nuevo pensum. Para no entrar en errores, te pido que me des al día lunes, si quieres me escribes al WhatsApp, tú tienes mi número, ¿no? Sí, claro, profe. Tienes mi número, entonces me escribes, me recuerdas, yo llamo a la profe Reina y le pregunto y te contesto enseguida la pregunta si es que hay un error o si estamos, ojalá así en el curso y se matricularon solo la semana pasada. Ok, listo. Vale, profe, gracias. Bueno, Meli. Pues sí, chicos, bueno, hasta ahí llegó el cuento de la semana. Eh, Estoy tratando de entrar a aires y no me deja. Eh, si pueden ver la imagen que yo les mandé eh, en el WhatsApp, pueden ver que son 5 actividades. No sé si la pueden abrir ahí mientras yo les hablo, porque solamente la tengo por el WhatsApp, no la tengo aquí en el computador. Son 5 actividades entregables que dan 500 puntos. Son actividades que son muy características de ya lo que yo vengo trabajando y lo que ustedes conocen de mí, ¿verdad? Ya a estas alturas, para los que están en séptimo, para los que están en cuarto, ya conocemos como la dinámica de las asignaciones. Unas actividades valen 100 puntos, la videoexposición vale 150, que es la actividad final, y creo que hay una que vale 50 puntos, para un total de 500. ¿Qué tenemos en estos entregables? El primero, básicamente igual con los que estuvieron conmigo en principios de plan de desarrollo, saben que me gusta la parte casuística y me gusta que apliquemos el conocimiento a la realidad. Y sabemos que los POT, EOT o PBOT en nuestros municipios o departamentos tienen algunos puntos inquietantes, así que la primera actividad que vale 100 puntos es análisis de un POT, ojalá municipal, entiéndase POT como POT, EOT o PBOT. Y también esa vence el 2 de diciembre, ahí están las instrucciones. La segunda actividad es un análisis comparativo del uso de suelo en área específica. Esa actividad tiene un componente técnico, ¿verdad? En esta clase no, sino la próxima voy a hablar acerca de los sistemas de información geográfica y me voy a meter con un tema que tal vez ustedes no crean que yo pudiese manejar, pero a raíz de esta asignatura POT2 que me ha exigido volver a estudiar ciertas cosas, me he actualizado y quiero compartirles de manera muy especial, porque estos sistemas de información geográfica nos permiten, así como cuando uno estaba más joven, que jugaba en Paint o jugaba o juega a dibujar o juega a otras cosas, ¿verdad? Asimismo, los aplicativos y los sistemas nos permiten jugar con mapas, mirar ese uso de suelo o esos problemas en el territorio acerca del uso del suelo y de la gestión territorial, cómo han cambiado en el tiempo, no solamente en temas ambientales, sino urbanísticos, de movilidad, etcétera. Y la idea es que hagamos un análisis comparativo en el tiempo, como les decía la clase pasada, mirar qué pasó antes y cómo está ahora, de un área específica, de un municipio o de un departamento. Y pudiésemos explicar eso a través de la explicación, porque puede que lean la asignación y digan, bueno, ay Dios mío, ¿y esto cómo se come? Tranquilos, tranquilos. La tercera actividad es, bueno, una síntesis de marco normativo, que es básicamente mirar todo este tema de planeación territorial y ordenamiento, eso es un trabajo escrito. El análisis comparativo y la cuarta actividad, que es la mapificación, que ya es plasmar en un mapa de Google Earth todas estas líneas y tendencias y todas estas formas de mostrar visualmente qué pasa en los territorios a nivel de ordenamiento territorial, capas de imágenes, tipos de mapas, mapas administrativos, mapas ambientales, capas de mapas de vías, capas de mapas de zonas geográficamente protegidas, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica y la mapificación usted me va a mostrar en el mapa una cosa y otra cosa. Y eso lo vamos a aprender a hacer acá. Y la actividad final, que es la propuesta de planeación, es cómo esta asignatura en el análisis del POT que hiciste en la primera actividad y ojalá las otras dos actividades de sistema de información y mapificación sean de la misma zona, puedas tener una propuesta para tu territorio. Es decir, que tú en ese trabajo final y en ese video puedas decir, hay este problema de ordenamiento territorial,
en mi municipio, ya lo analicé desde este punto, desde este otro, hay esta falencia, pudiésemos hacer tal cosa, porque al final no es solamente identificar la problemática, sino como actividad final es una propuesta, desde usted como administrador público, desde usted como profesional, como ciudadano y como persona altamente valiosa y líder en su territorio, sea para que quede solamente en el trabajo final y lo haga muy bien, o sea para que también pueda escalar. Tal vez el tema del artículo científico coja forma, tal vez el trabajo que puedas presentar para tu territorio también, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los entregables, son 5 asignaciones. 5 asignaciones. Marcela, buenas tardes. Tienes problemas con internet, pero está por acá. Bienvenida. Kelly mandó la imagen. Muy bien, gracias, Kelly. Entonces, ya con respecto a los entregables, sorry, disculpas, estaba regañada por mis médicos y ahí estaba como acostada. Hoy volví a las clases presenciales y dije que había llegado más cuchilla que nunca en las clases presenciales y también en las virtuales, así que vamos con todas. Para el tema del día de hoy, recordar lo que vimos en la clase sincrónica pasada, que fue las generalidades del curso POD 2 de Administración Pública. Pues darles como la generalidad de siempre, tratar de estar enfocados, creé el grupo como para compartir cositas. El fin de semana pasado no compartí nada. Espero mañana domingo de Pipiripingo mandarles algunos artículos y los que no hayan estado en el grupo o en esa forma de difundir mensajes, me escriben al WhatsApp para que también puedan observar esas noticias, esos videos de interés que nos pueden reforzar lo que estamos aprendiendo acá, ¿verdad? ¿Qué más vimos en el encuentro sincrónico pasado? Los días en que nos vamos a ver, las semanas que tenemos de clases, recordar un poco qué son los planes de ordenamiento territorial, ahí los vimos, ¿verdad? Los identificamos, vimos cuáles eran, qué tipos eran, etcétera. Y el día de hoy vamos a ahondar un poco más en la unidad número 1, que habla del marco normativo. Vamos a abordar un poquito el marco normativo, a recordarlo y explicarlo brevemente como apoyo. Ahí tenemos las normas. Y a mirar cuáles son esas herramientas de ordenación del territorio. Cuáles son esas herramientas que tenemos nosotros como administradores públicos para hacer una buena gestión del territorio, ordenar desde los territorios todo lo que está desordenado. Vamos a mirar un poco qué es el catastro multipropósito. Vamos a hablar de planificación multiescalar, sistemas de seguimiento y monitoreo. Vamos a hablar de los planes de riesgos, de desastres en temas ambientales. Y vamos a hablar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una agenda internacional. Entonces vamos a abordar unidad 1 y 2 el día de hoy. Indicándoles pues o sabiendo que en la plataforma Moodle está dispuesta la información también, está la presentación y pueden acudir a la profe cuando necesiten. Regálenme un segundo. Bueno, chicos, marco normativo de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, para el desarrollo de esta unidad, tenemos un listado y un chorrero aquí de normas. Y realmente Colombia es un país en que a nivel de planeación y a nivel de normatividad, nuestro Estado colombiano y nuestra administración pública está dotada de eruditos, de normas, de decretos, de resoluciones que permiten o que buscan, cuyo objetivo es reglamentar, hacer exigible algo, y creo que algunos autores hablan de una sobredimensión de normas en algunos aspectos. Y para el caso del ordenamiento territorial tenemos como una secuencia de normatividades que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Este conjunto de leyes, chicos, este conjunto de leyes y disposiciones son como la base jurídica del ordenamiento. No somos abogados, ¿cierto? No somos abogados, pero es importante que la tengamos en cuenta porque nos orientan la formulación, implementación y evaluación de todos estos planes o esquemas de ordenamiento territorial. Es importante para los municipios, para los departamentos y para la misma nación.
¿Por qué? Porque organizan el suelo, nos permiten organizar el suelo, nos permiten una protección ambiental, que ustedes saben que lo ambiental es fundamental en nuestros territorios, y hay algo muy importante en lo que coincidimos con muchos países, continentes y lo que abro comillas, está unido todo el mundo, cierro comillas, y es el desarrollo sostenible. Ese desarrollo que tanto escuchamos y esa palabra compuesta de moda hace unos años, que nos habla de poder crecer y desarrollarnos, pero de manera sistémica, organizada y con una sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, toda esta base jurídica nos permite orientarnos en esa formulación, implementación e evaluación de los planes de desarrollo desde nuestros municipios, departamentos en multinivel para usar bien el suelo, para proteger ambientalmente todo eso que requerimos proteger y para desarrollarnos de manera sostenible. ¿Cuáles son los antecedentes de esta normatividad? Todo pues inicia o tenemos antecedentes en la Constitución Política del 91 y muchos de los temas actuales tienen su origen allí, ¿verdad? Para entender todo este marco normativo, nos vamos a la Constitución del 91, que es la carta fundamental, digamos, como la más actualizada, la que trajo profundos cambios, y en este aspecto, en la Constitución del 91, Colombia empezó a reconocerse como un Estado social de derecho. Y eso lo hemos escuchado tal vez en otras asignaturas, ¿verdad? Un Estado social de derecho descentralizado, participativo, con autonomía en sus entes territoriales. Y hemos escuchado toda esta bonita literatura jurídica que nos dice que la Constitución del 91 nos vino a salvar. Y para el ordenamiento territorial esto fue muy importante. Pese a que muchas cosas de estas no se cumplen y digamos que no es la discusión académica criticar hoy si se cumple o no, es identificar que en la Constitución del 91 el Estado colombiano, con esa clasificación de ser un Estado social de derecho, descentralizado, participativo, que tiene en cuenta lo social, y con autonomía en las regiones o en sus entidades territoriales, marca un inicio en materia de ordenamiento territorial con varios artículos. Está el artículo 311, el 288 y el 80, que son los que voy a mencionar. Voy a copiarlos acá en el chat, porque los tengo aquí en un Wordcito anotados, que básicamente son los que expongo cuando estamos conversando y pueden ir siguiendo el chat del curso. Este artículo 311 nos dice que los municipios tienen una función y empiezan a ser claves en la ordenación del territorio, ¿verdad? Los municipios empiezan con esas funciones de ordenar el territorio. El 288 nos habla de la autonomía de los entes territoriales frente a sus límites. ¿Y cuántos problemas de límites tenemos en nuestros entes territoriales, verdad? Problemas limítrofes con nuestros vecinos muchas veces. Y el artículo 80 le dice al Estado que debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar ese desarrollo sostenible. Entonces, esos tres artículos y otros que están desde el 91 en la Constitución han sido la base para poder planificar el territorio, para tener como una política pública clara con enfoque ambiental, social y económico que entrelaza, por decirlo así, el gobierno nacional, departamental y local. Entonces, miren qué tan importante es poder entender los POT. Plan de ordenamiento territorial, que en la clase pasada sincrónica dijimos que era planear, ¿verdad? Pero hoy entender que inclusive legalmente en Colombia lo que se quiere a través de estos esquemas, de estos planes, es tener esa intersección, una intersección. Cuando vimos en la teoría de conjuntos en el colegio, por allá en quinto de primaria, que lo estoy viendo con mi hija ahorita, cuando los conjuntos se intersectan, es la intersección entre lo ambiental, lo social y lo económico. Lo ambiental, lo social y lo económico. Lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Y qué reto tan grande tiene el ser humano a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, de poder conjugar y hacer esa intercepción efectiva entre lo ambiental, lo social y económico? Entonces, miren que inclusive en las normas, ya desde el 91, lo vienen diciendo. Luego, antes del 91, en el 89, se dio un tema de la ley
de la reforma urbana, ¿sí? Que también nos dio como unos inicios, creo que aquí está en la presentación, sí, la ley novena del 89 nos habló y nos dijo pues que a nivel urbano había que tener una planificación y planificar las ciudades de manera integral. Entonces, digamos que en el 89, antes del 91, se me olvidó decirle pues la ley novena, aparecieron algunos términos como zonas de reserva, renovación urbana, qué estamos haciendo con las ciudades, obligar a que las ciudades no crecieran tan aceleradamente, tener unos terrenos de ocio, unos terrenos de amortiguación ambiental, tener el tema de parques, ¿verdad? Entonces, desde el 89, con esa ley novena, y luego con la del 91 se dio interés a temas participativos sociales en la reforma urbana del 89, que también habla de la planificación de las ciudades de manera integral y los procesos de renovación urbana con la del 91, donde le da un enfoque participativo y habla por primera vez del desarrollo sostenible, ¿cierto? Luego, en el 93, tenemos, sí. En el 93, ahí está la ley 99, la 52, la 388, y en el 93, la ley 99, que es del 83, venga, les coloco aquí, del 93, perdón. La ley 99 de 1993, en la línea de tiempo de lo que estamos hablando, nos lleva al Sistema Nacional Ambiental. Y este es un tema que a pesar de que se viene hablando desde el 93, todavía es ahora en pleno 2025 que tiene renovaciones y actualizaciones constantes, porque el Sistema Nacional Ambiental es, digamos, un sistema que es regido por el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental básicamente que da los lineamientos o principios de la planeación del territorio desde lo sostenible y desde lo ambiental, ¿verdad? ¿Qué nos dijo esa ley 99? Nos dijo que los planes de ordenamiento deben respetar los determinantes ambientales definidos por quién? Por la Corporación Autónoma Regional. No sé cómo se llama en tu territorio, pero si la hemos escuchado acá en Córdoba se llama CBS. No sé cómo se llama en el Magdalena, en Atlántico. ¿Cómo se llama en el Magdalena la CAR? Corporación Autónoma Ambiental. Buenas. Se me fueron. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Álvaro, Sí, profe. ¿cómo se llama la Corporación Ambiental del Departamento del Magdalena? No sé, la mía es la misma suya, CBS. Ah, Yo bueno. creo no es Es- Corpamac. Ah, Yo creo que es Corpamac. Corpamac. Esa. Yo me la sabía, Shari. Lo que pasa es que quería que Sí, señor, se me Corpamá. despertaran. Por favor, no se me duerman. Vaya y busca un café. Bueno, Álvaro está firme. ¿Estás en Sagún o en Montería? Sagún. Ah, bueno. La de nosotros es CBS, ¿verdad? Está Corpo Magdalena. No sé cómo se llama la del Atlántico. Pero cada departamento, porque es una corporación departamental, ¿cierto? Tiene su corporación autónoma regional. Entonces, aquí les voy a dejar en el chat también, quiero que estén pendientes del chat, de la presentación y de mí, para que no se me duerman. Entonces, miren que la ley 99 del 93 creó el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional. ¿Y por qué es clave? Porque introdujo el principio de que la planeación del territorio debe ambientalmente ser sostenible y estableció que estos planes de ordenamiento territorial deben respetar ordenamientos ambientales definidos por quién, por las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Entonces vamos por la ley, ¿cuál? Vamos por la ley 9. 99. Vea, vea, está atento, me encanta. Vamos por la ley 99 que se dio cuando, en 1993, ¿cierto? ¿Qué más nos dice esa ley 99 del 93? Nos habla de áreas de protección, de cuencas hidrográficas. Ya el agua empieza también a verse en estos lineamientos. Nos habla de las zonas de riesgo,
nos habla de los ecosistemas estratégicos. Entonces, desde el enfoque del POT, puede decirse que esta ley fue como la estructura ecológica principal del territorio. Luego vemos en la línea de tiempo la ley 152 de... Taratatán, tatán, ¿de cuándo? Ley 152 del 94. Los abogados son los que se aprenden las leyes de memoria, ¿sí o no? Nosotros no. Y la ley 388 que es de... Del 97. Ah, súper chévere, me encanta porque ya empezaron a buscar. Ahí vamos llenando para que vayan viendo. Chicos, la ley 152 ya la conocemos. ¿Dónde nosotros vimos esa ley 152? Recuérdenme a ver. ¿No le suena? ¿No le Es la suena? estructura de los planes de desarrollo territorial. Ah, Yurley, te acordaste de mí entonces, ¿verdad? Te acordaste cuando vimos planes de desarrollo, Se ¿te nos acuerdas? dijo que la guardáramos y apuntáramos el chance con ese número. Ah, siempre digo lo mismo y yo creo que alguno se ganó el chance por ahí. Chicos, les decía, la ley 152, guárdela para el chance, ¿se acuerdan? Ya, ya nosotros conocemos esta. Y les recuerdo, para los que no han visto esa asignatura conmigo o no la han visto todavía, o los que estén un poquito nuevos acá, que esa ley 152 es la ley orgánica de los planes de desarrollo. ¿Qué organizó esa ley? El Sistema Nacional de Planeación. Ahí en esa ley estableció la necesidad de articular, ¿qué cosa? Los planes de desarrollo que son por 4 años, que ya vimos cómo se formulan y cómo se adoptan y cómo se ejecutan, ¿verdad? Que llega un alcalde, un gobernador, una alcaldesa, una gobernadora, un presidente, lo somete a consideración y se aprueba por 4 años. Entonces, lo que hizo la ley 152 fue la necesidad, darnos la necesidad y darnos las normas para articular los planes de desarrollo con los instrumentos de ordenamiento territorial, que en este caso son los POT, los PBOT o los EOT. ¿Con el fin de qué? De que las metas de gobierno de cada mandatario que llegare al territorio tuviese en cuenta el uso del suelo, el uso del espacio, los lineamientos ambientales y poder lograr esa interacción, ¿verdad? La ley 388 del 97 se considera también columna vertebral del ordenamiento territorial, es decir, desde el 91, que nos da las primeras luces, el 89, pues, luego la Constitución de 1991, eh, dentro de la línea de tiempo, la ley 388 marca un hito. ¿Por qué? Se vuelve súper importante esta ley 388 porque nos dice específicamente, muchachos, nos define qué son los planes de ordenamiento territorial, qué son los planes básicos de ordenamiento territorial y qué son los esquemas de ordenamiento territorial. Cada uno con unas características diferentes que ya las vimos en el semestre donde vimos POT 1 y aparte las recordamos en la clase pasada, ¿verdad? Que depende del número de habitantes, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos dice la 388? Entonces ya no es la 152. Ahora para el chance, paren bola, anoten. Para el chance es 388. 0388. Hoy cae. Hoy cae el 388. Entonces, esa 388 es muy importante para el tema de ordenamiento territorial porque le obliga, ojo, le obliga, le asigna la responsabilidad a los municipios, le da la competencia ya a los municipios de ordenar su territorio. Le da los instrumentos de gestión y financiación, ojo, de financiación. ¿Por dónde te vas a financiar? Para el desarrollo sostenible urbano. Habla de plusvalía, por ejemplo, habla de actuaciones urbanísticas, de planes parciales, que son todos esos planes que son para temas de vivienda, y habla específicamente hasta esta 388 del 97 de la intervención efectiva del territorio en el ordenamiento que responda a los criterios de funcionalidad, equidad y sostenibilidad ambiental. Y para este tiempo, muchachos, voy a apagar la cámara porque creo que me dice que tengo una inestabilidad en la red. Para este tiempo, muchachos, se veía como el boom de los temas ambientales también, ¿verdad? La 388 entonces marca el paso de una planeación, Riesgo y desastre. riesgo y desastre,
y nos habla de esas normas o esa columna vertebral del esquema de ordenamiento territorial. Otras normas complementarias que vienen a soportar esta 388 del 97 es la 1454, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esta 1454 es de 2011, ¿cierto? La Ley 1523, que es de 2012. La Ley 1625, que es de 2013, y la Ley 1962, que esa es un poco más reciente, que es de 2019. Y de esta también vamos a hablar hoy. Perdón, 2019. Entonces, en estas normas complementarias que vinieron a sujetar esa columna vertebral que se convierte en la 388, está la 1454, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Define las competencias de la nación, del departamento, de los distritos y municipios, y nos empieza a hablar de un tema súper chévere que es la asociatividad territorial. Habla inicialmente de las regiones administrativas y de planeación, y la hemos escuchado muchísimo, y ahora hay un proceso en la costa Caribe y en la de 2000, en la 1454-2011 aparece por primera vez la asociatividad y en este caso las llamadas RAP, que son las regiones administrativas y de planeación. ¿Qué son las RAP? En esta ley 1454 de 2011, Colombia adopta, define las competencias del país, del departamento, de los distritos y municipios y le dice a los territorios, ustedes se pueden asociar territorialmente, se pueden unir, ¿verdad? En regiones administrativas y de planeación. ¿Con qué fin? Con el fin de planificar mejor el territorio, porque las divisiones territoriales, y a veces cuando vemos el mapa de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, de Atlántico, de Magdalena, de Cesar, de Guajira, de San Andrés, cuando vemos los mapas, a veces los mapas nos dan líneas de división. Y aquí termina el Magdalena y acá comienza la Guajira y allá comienza el Atlántico, ¿verdad? Pero cuando vamos a la realidad notamos que las poblaciones son cercanas y que a veces no sabemos dónde termina un departamento y dónde comienza otro, ¿sí? Y en esa búsqueda de proyectos o de planeación estratégica sostenible, en la ley 1454 se establece la herramienta para que las regiones se asocien en estas regiones administrativas y de planeación y puedan formular macroproyectos juntos, puedan interactuar en varios temas sociales, económicos, de seguridad y también de ordenamiento territorial, ¿verdad? La 1523, que es de 2012, ya nos O habla sea, esas de, son las subregiones. sí, ahorita mismo estamos en un proceso de RAC Caribe, no sé si han escuchado, la RAC Caribe, pues si me pongo a hablar de la RAC Caribe, tenemos que tomarnos un tinto más largo, pero la RAC Caribe ha pasado por distintos procesos, desde que se habló por primera vez y en cabeza de varios líderes costeños, para nadie es un secreto que el doctor Verano de la Rosa ha estado pues liderando con otros actores del territorio el tema de la región administrativa de planeación RAP Caribe. La ley ha avanzado mucho y lo que se quiere ahora es tener como no solamente el nombre y la asociatividad, sino poder también gestionar recursos o manejar recursos que integren a la región Caribe y pueda jalonar proyectos que realmente impacten a la región. Hay una consulta, unas votaciones el otro año donde nos van a consultar a los costeños si queremos o no ciertas cosas en la RAP Caribe. No les voy a adelantar porque, bueno, Córdoba hace parte de la RAP también y ya la región administrativa está como en campaña por toda la costa, haciendo unas preguntas para que con ese plebiscito o esa forma de preguntar podamos tener una independencia como región en varios aspectos, ¿cierto? Entonces, en el 2011 se empieza a dar eso. Luego en el 2012, y producto también de presiones internacionales, de todo este tema de cooperación internacional, de ONU, de CEPAL, de BID, de las cumbres y eventos
que integran a los países en temas de riesgo y de ambiente y alerta de que estamos destruyendo al mundo, en el 2012, luego de una cumbre internacional y de pues varias políticas de Estado, se aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre, que obliga también a los esquemas o planes de ordenamiento territorial a tener mapas de amenazas, mapas de riesgo, estrategias de reducción de los riesgos, mirar si el municipio, el departamento tiene avalanchas, tiene riesgos de inundaciones, tiene riesgos de incendios, si tiene un volcán, en qué tipo de riesgo está. Entonces, mira que en esta ley en el 2012 ya se empieza a establecer un sistema de monitoreo, de gestión del riesgo y de desastres para poder anticiparnos, monitorear, observar e integrar al ordenamiento territorial todo este tema de amenazas y riesgos en los territorios, ¿verdad? La ley 100, ¿cuál viene? La 1625, que es de 2013, reglamenta el tema de áreas metropolitanas, que ya es un tema como más de centros poblados, y lo que permite es de manera coordinada que varios municipios con relaciones funcionales se integren para temas de movilidad, de seguridad, y por ejemplo escuchamos el área metropolitana de Bogotá, que no es solamente Bogotá, sino municipios circunvecinos que se agrupan en áreas metropolitanas. Hablamos de área metropolitana de Barranquilla, que integra Barranquilla, Soledad, ¿sí? Y son varios municipios que se integran en estas áreas. Eso lo permitió la ley 1625 de 2013. Y la ley 1962, que es la última que tengo acá referenciada. Y ahora les voy a decir por qué no tengo esto desarrollado en la plataforma, en la presentación. Y hasta ahí llego porque de 2019 a 2025 han pasado cositas, como dice el meme. Esta ley de 2019 reforzó o habla de las regiones administrativas de planeación. Todo este tema de RAC, como RAC Caribe o de región de entidad territorial, promueve una visión más regional del desarrollo y del ordenamiento. Entonces, todas estas normas apuntan a que la planeación territorial es, ojo con esta palabra que quiero que, mejor dicho, anótela. Anótela porque está de moda. Yo les digo a mis estudiantes en presencialidad, no sé si se los he dicho a ustedes virtual, que la parla enamora, ¿sí o no que la parla enamora? Pues ya yo estoy casada hace 15 años, pero mi esposo utilizó buena parla conmigo. A veces no sé cómo me dejé convencer, no mentira, estoy felizmente casada. Pero cuando uno habla de parla, y yo les digo, la parla enamora, cuando uno está en ese enganche con su crush y uno está como ahí que cae y no cae, y el hombre cayendo o la mujer cayendo, y bueno, esa parla engancha. A nivel profesional, la parla también engancha. Entonces, es importante que usted, como profesional, es una sugerencia muy respetuosa, usted pueda alimentar esa parla académica, ¿verdad? Porque si nosotros, así como en la física, pasamos de 1.0 a 100 en velocidad, yo empecé en primer semestre de administración pública, ya estoy en cuarto o en séptimo semestre, yo debo notar un avance significativo en esa línea de tiempo. ¿Qué he hecho yo hasta ahora? ¿He aprendido? ¿No he aprendido? Si he hecho algo, si ha servido la plata que estoy invirtiendo, el tiempo. Y en esa línea de capacitación y formación y de adquisición de competencias, es importante desarrollar las habilidades blandas, las habilidades comunicacionales. Entonces, la parla académica y técnica enamora. Y para un asesor, un administrador público, un consultor, un profesional en esta área, es muy importante tener vocabulario actualizado. Y yo no sé si ustedes recuerdan en Economía de lo Público la batería de conceptos. Y esta palabra está apareciendo, Dios, hasta en la sopa. Y se habla de planeación multiescalar, finanza multiescalar y en maestría y doctorado esta palabrita en Latinoamérica es muy utilizada, sobre todo en los informes de los organismos internacionales. ¿Qué se entiende por multiescalar? Se entiende lo multiescalar, una palabra que integra lo internacional, lo nacional, lo departamental y lo local. Entonces ya aparece, tú para no hablar y decir todas esas 4 eslabones, internacional, nacional, departamental y municipal, hablas de
planeación territorial multiescalar. Se oye chévere, ¿verdad? Ya yo no digo una planeación territorial, internacional, nacional, departamental y local, no, sino que yo digo multiescalar. Como usted es un tipo y una tipa que lee y se estructura y está actualizado, esta es una de esas palabras que se pone de moda y tiene argumentos obviamente teóricos, igual que la sostenibilidad, igual que, pues, que no se separa de casi que nuestras consultorías como administradores públicos, igual que ¿cuál es la otra? Ah, bueno, la innovación, ¿verdad? Todas estas palabras que trascienden o son transversales a los procesos desde el Estado. Entonces ya saben que cuando les diga multiescalar es los diversos eslabones, internacional, nacional, departamental y local. Entonces, básicamente este esquema normativo que les acabo de explicar, todas estas normas apuntan a que la planeación territorial debe ser multiescalar, debe comunicarse lo nacional con lo departamental, debe comunicarse lo departamental con lo municipal o distrital y que seamos articulados y coherentes entre todos los niveles del gobierno. Ese es el objetivo de todas estas normas, ¿verdad? Yo considero que este entramado de normas. Profe, porque eso no lo desarrolló en las presentaciones. Usted siempre hace unas presentaciones tan bonitas, pues resulta que ustedes tienen que hacer esto en un trabajo. Ustedes tienen un trabajo que es una síntesis normativa. Entonces no les puedo hacer el trabajo, ¿verdad? Pero entonces para hacer el trabajo más fácil, ustedes ven esta clase en diferido y se acuerdan de lo que les estoy diciendo y se los dejé hasta 2019 adrede, porque de 2019 a 2025 han pasado cosas. Ojo, no le dejes toda la inteligencia artificial. A veces la inteligencia artificial se equivoca en fechas, sobre todo en normas y leyes. No sé si vieron el caso de la jueza en Colombia o el fiscal, la fiscal, que utilizó jurisprudencia de Guatemala porque le preguntó a ChatGPT y entonces emitió una sentencia basada en normas de otro país porque no le dio las instrucciones al ChatGPT como era. Y cuando salió la sentencia salió con una normatividad que, bueno, ¿y eso en dónde está? Aquí no está en Colombia. Entonces, no le des todo el trabajo a ChatGPT de manera deliberada, porque se equivoca mucho en las líneas de tiempo jurídicas. Les dejé esas normas de la unidad 1, expliqué hasta la 1962 del 2019 y básicamente en la asignación, que es la síntesis normativa que tú tienes que hacer. Ojo, todas las actividades la puedes hacer individual o en grupos máximo de 5. Ahí le dejé todas las actividades abiertas para que la hagan individual o en grupos máximo de 5, ¿verdad? Entonces miren que ya finalizando el tema normativo, lo que busca básicamente todo este entramado de leyes, normas y la Constitución del 91 como, digamos, esa línea de tiempo en términos legales que marcó la diferencia, es poder entender este tema de ordenamiento territorial, de sostenibilidad, de equidad, de ambiente, desde lo constitucional, desde lo legal, desde lo reglamentario y desde lo técnico. Y hay algo que se nos olvida como población muchas veces, y es que el derecho y la norma está, ¿verdad? Y a veces consideramos que las autoridades o el Estado deben hacernos un favor cumpliéndolas, ¿no? Pero la Constitución establece el desarrollo sostenible de la autonomía territorial, establece instrumentos, competencias, procedimientos, planificación, dice cómo debes aplicar las normas, dice cómo debes aplicar los decretos, hay guías desde los ministerios, hay manuales para tú poder aplicar en el territorio. Y realmente para los territorios y para la actividad que ustedes tienen que realizar, que es la síntesis normativa, lo importante y la invitación es a que hagan una lectura detallada de todas estas leyes, de las nuevas que consigan del 2019 al 2025, en la función pública, digamos, hagan un barrido en Google Academic, no solamente es Meta, Lucía, Gemini, ChatGPT, Greg, no sé cuál usas, no solamente eso, hay otras fuentes, no se queden solamente con la inteligencia artificial. Y la idea es que comprendan dentro de su estructura como administradores públicos estos fundamentos legales del ordenamiento territorial para, pues, que se consideran básicamente como los instrumentos concretos de gestión y planificación del territorio. Quiero saber si existe alguna duda,
pregunta, comentario o aporte a todo el tema del marco legal, que es la unidad número 1, marco normativo del ordenamiento territorial, cuya actividad de aprendizaje es la síntesis normativa que intenté, ya en ¿qué? En 44 minutos desarrollar como esa línea de tiempo jurídica, como ese normograma. Quiero saber si hasta aquí he sido clara o si quieren aportar algo. Hola, Andrea. Andrea Rizo, hola. ¿Entró o no entró? Fran, tampoco lo he saludado. Buenas tardes, don Fran. Fran Quintero, buenas tardes. William Rojas, buenas tardes. Ay, no, pero con el tiempo se han vuelto mudos. O es que dejan el computador prendido y se me van. Andrea, Fran y William, ¿están o no están? No hay nadie por ahí. Hola, profe, sí, acá presente en la clase, profe, qué pena. Ay, Dios mío, señor, me asustaste, Fran. Andrea, William, bueno, vamos a dejarnos que en algún momento contestará. Jennifer, hasta ahora he sido clara, ¿todo bien? Profe, sí, sí, Girley, señora. Girley, Sí, Profe, profe, todo ha quedado clarísimo, profe. perfecto. Así es como más fácil uno determinar y analizar las normas, ¿sí o no? Bueno, chicos, entonces, no sé si vas a buscar un vaso de agua, un vaso de jugo, un café. Un minuto porque, 1 o 2 minutos porque vamos a iniciar con la unidad número 2 que nos habla de las herramientas para el ordenamiento territorial. Pues como yo tengo que pararme y dar 10 pasos, son las 4:56, en 3 minutos empezamos nuevamente y hablamos de la unidad 2. ¿Listo? Voy a poner un sonido fuerte cuando ya regrese, así que prepárense. Si tienes bebé dormido por ahí, ya le avisé. Son las 4:56. En 3 minutos regresamos para iniciar la unidad 2. ¿Listo? Por el tema de que tengo que pararme y no estar tanto tiempo sentada y me disculpan por eso. Es una pausa activa.
Bueno, listo. 4 minutos de receso de pausa activa. Caminamos, buscamos un café, buscamos un tinto y volvemos a retomar nuestros asuntos. Ay, yo no le puse pausa ni nada, pero bueno, aquí estamos. Andrea, Dayana, Fran, Yaniris. Fran, ¿tú no estás en el grupo? Profe, no señor, creo que no, profe, porque es que precisamente yo Ujú. tengo un cruce de clase y la clase, el fin de semana que tuvimos clase con usted, yo estuve fue en la otra clase, mejor que tengo una confusión con la plataforma y ya me aclararon, pero no me dejaron cancelar ninguna de las dos clases, profe. Entonces Fran, tengo un y cruce. viste la clase en diferido. El video de la clase sí lo viste. No, profe, desafortunadamente no, pero sí tengo que verla, No, volverla a bueno, ver y entonces no volver te a... preocupes, ya yo vi tu mensaje, ahorita te agrego y te voy a mandar entonces el video de la primera clase que está en YouTube, ¿viste? Yo le agradezco, profe, sí, señora. Tranquilo. Igual ya las asignaciones las acabo de colgar hoy, así que en plataforma estás a tiempo de todo. Shari, Profe, Sí, la de correcto, hoy, profe. ¿se sube cuándo? hoy mismo. Estoy mejor dicho cuchilla, ya les dije. Subo hoy mismo, Shari. Shari, también te dejé en visto, ¿verdad? No te contesté. Sí, sí, me está contestando. Sí te contesté. Yo creo que a la única que no le contesté fue. Ay, Dios mío, la niña Kelly, hombre. Yo no sé quién fue el otro que me escribió. También él creo que lo dejé en visto. Bueno, chicos, ya vimos entonces la parte normativa, ¿verdad? Entonces, la unidad 2 de la asignatura nos habla de las herramientas para el ordenamiento del territorio. Entonces, quiero saber, voy a llamar a Martín. Hola, Martín, Hola, profe, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿cómo Qué has pena, hombre, haber pasado? ingresado un poquito a tarde. Te toca verte el diferido de la primera parte que estuvo chévere, porque con esa te va a servir para hacer la actividad de las normas, ¿oíste? Ok, profe, sí, muchísimas gracias. Martín, a qué te dedicas, Martín? Profe, bueno, actualmente trabajo por acá con un amigo en un restaurante, este, y el resto del día, pues, las cosas de la universidad, estoy haciendo el diplomado del técnico Ok. y aprovechando la oportunidad. No nos hables de comida ni nos digas de qué es el restaurante porque a esta hora hace hambre, ¿sí o no? Acabamos de llegar a abrir. Martín, para ti, ¿qué es una herramienta? ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es algo que nos permite, nos facilita a nosotros eh, llevar a cabo alguna tarea, alguna actividad, algún compromiso. Es como un medio facilitador para llevar a Facilita. cabo alguna actividad o que tenga relación. Excelente. En eso de Parla y de todo, Martín está súper bien. Martín, en lo que estamos desarrollando actualmente, que estás en el tema culinario, ¿qué herramientas utilizan en el restaurante donde tú trabajas, Martín? Bueno, básica, la estufa, los elementos de cocina, utensilios, calderos y pues los Ok. productos también. Bueno, en este caso, la cocina o digamos todos los artefactos electrodomésticos que tiene Martín en el negocio, en el restaurante, son esas herramientas que le permiten facilitar la cocción, el empaque, qué sé yo, la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Para este tema de nosotros, Martín, gracias. En la unidad número 2, básicamente vamos a ver una serie de herramientas que nos sirven para el ordenamiento territorial. Herramientas, ¿qué son herramientas? Herramientas son aquellos utensilios, en el caso de la cocina, aquellas, eh, en el caso de nosotros como planeadores del ordenamiento territorial, aquellas leyes, normas, acciones que nos permiten llevar a cabo la labor de ordenación en el territorio. Me está llamando mi hermana, por eso me desvié. Entonces, para esta unidad número 2 que nos habla de las herramientas para el ordenamiento territorial, eh, podemos entender del curso de planeación y ordenamiento del territorio 2 que tenemos múltiples herramientas para poder gestionar el ordenamiento en el territorio, ¿verdad? Dentro de las herramientas que existen, que son muchas, les quiero hablar de dos en estos momentos, que es el expediente municipal y el catastro multipropósito. Expediente municipal
y catastro multipropósito, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas herramientas para gestionar el territorio en su ordenamiento, para mirar nuestros municipios, nuestros departamentos y la nación y poder ordenarlo, tenemos muchas herramientas. Y así en ese multinivel, vamos de lo internacional a lo local. Y desde lo internacional voy a abrir esto aquí. ¿Qué es esto que vemos aquí? ¿Quién me puede mirar la pantalla y decir qué ve aquí? Desde lo Creo internacional, que esa es la Agenda 2030. la Agenda 2030, sí. Esto está incluido entre la Agenda 2030. Vamos Los caliente, Shari. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exactamente, Dayana. Son los Primera vez que 17. digo algo bueno. Ay, no, siempre dices algo bueno. No te trates mal, por favor. No te autoflageles. Nena, eso es, son los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos del desarrollo sostenible son mundiales. Vamos en el multinivel y el multiescalar. Vamos desde lo internacional a lo nacional. Miren que lo tenía chiquitico. Aquí lo tenía aquí guardadito como herramienta. Y ahora que lo voy a hablar, lo identifico. Entonces, los países en el mundo, pues esta integración internacional tiene su origen en 1929. A mí me gusta un poquito la historia porque mi papá es historiador. Y yo en algún momento di un curso que se llamaba Historia de Pensamiento Económico, me tocó irme muy atrás en el tiempo y encontré que desde el evento del crack de la crisis del 29 en Nueva York, cuando la bolsa de valores cayó, fueron los primeros momentos en que los países se pellizcaron y empezaron como a hablarse entre ellos. Hablan de ese crack y de otros eventos antes, como los inicios de la globalización, 1929. John Maynard Keynes y otros pensadores a nivel económico y obviamente a nivel político, no sé los otros nombres, empezaron a crear organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera. Y en toda esa línea de tiempo, desde esa época y hasta ahora, han surgido muchísimas directrices internacionales, acuerdos, pactos, tratados en muchísimos temas. Pero en el tema del desarrollo sostenible se formularon 17 objetivos. Dentro del multiescalar y el multinivel, desde lo internacional, los objetivos, que la compañera los identificó enseguida, del desarrollo sostenible son una herramienta que nos permite a nosotros planear el territorio, desde lo grande hasta lo pequeño, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular, nos vamos a las herramientas. La primera herramienta a tener en cuenta son estos objetivos del desarrollo sostenible. Y miren que los objetivos del desarrollo sostenible son 17, inclusive se hablan ahora de más con la Agenda 2030, Shari. Pero básicamente estos son los fundamentales. Habla del fin de la pobreza, del hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, trabajo, innovación, reducción de desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz y alianzas para lograr los objetivos. Si yo me pongo a realizar un artículo científico o un ensayo transversal de cómo los 17 objetivos del desarrollo sostenible son transversales al ordenamiento territorial, puedo encontrar, y de hecho hay alguien que ha debido haber escrito algo sobre esto, puedo encontrar que los 17 objetivos apuntan al ordenamiento territorial y encuentro una línea de conexión de cada uno de los objetivos con el ordenamiento del territorio. Pero básicamente se habla de los objetivos que hablan del agua, de la energía, de las ciudades sostenibles, del tema de los ecosistemas, el clima, el mar, la vida ecosistémica terrestre. Entonces, miren que los objetivos del desarrollo sostenible son esa línea multiescalar internacional que nos sirve como herramienta para ir aterrizando cositas dentro del ordenamiento territorial. Por supuesto, los planes de desarrollo territoriales, el plan de desarrollo nacional, los planes de desarrollo departamentales, y si vamos a lo municipal o distrital, los planes de desarrollo municipales o distritales. Y vemos que la ley 152 nos dijo, ojo, el ordenamiento territorial no puede estar lejos de los planes de desarrollo. Entonces tenemos como herramienta
macro, alta, a nivel internacional, objetivos del desarrollo sostenible, tratados, convenios, pactos que se han hecho a nivel internacional para cumplir y poder ser sostenibles económica, social, ambientalmente. Tenemos los planes que son por 4 años y tenemos aquí en estas dos herramientas que quiero profundizar, ya bajando los expedientes municipales y el catastro multipropósito. Entonces vemos que en esa línea de herramientas, que son esas artefactos, planes, documentos, manuales, directrices que nos permiten tomar decisiones informadas, hacer seguimiento a los planes de ordenamiento territorial o esquemas, garantizar transparencia, por ejemplo, en esa gestión pública. Son piezas, son todas herramientas o piezas claves dentro del sistema de planeación de los territorios, ¿verdad? Y en Colombia, aparte de la norma, existen estas herramientas. Vamos entonces a hablar del expediente municipal. El expediente municipal es un sistema de información integral de planeación del territorio. Tiene dos funciones específicamente. La primera, servir de archivo histórico, ¿verdad? Y la segunda, ser un sistema de seguimiento y evaluación de los planes de ordenamiento territorial o de los esquemas de ordenamiento territorial. Los expedientes municipales deberían o deben ser, o la ley establece que sean archivos técnicos e históricos, tablas de documentación relacionadas con la planeación del territorio, que tengan diagnósticos, que tengan estudios de soporte, mapas del territorio, políticas adoptadas para el territorio, los acuerdos municipales que se deben reglamentar, de todas esas normas que ya vimos y las que ustedes van a averiguar, y nos muestre la evolución de los planes de ordenamiento territorial en cada administración. Los archivos o expedientes municipales cumplen un papel fundamental en la preservación de toda esa memoria institucional de todos estos procesos de ordenamiento territorial y permite pues que cada administración, independiente de que haga cosas o no haga cosas en el tiempo, tenga una base clara para que la próxima que viene pueda tener una línea de dónde partir. Esa es la primera función que tiene el expediente municipal, ser archivo técnico, histórico y soporte, ¿verdad? También cumple otra función. ¿Cuál es la otra función de este expediente municipal? Básicamente es ser un sistema de seguimiento y evaluación y es poder permitir que los funcionarios, que el alcalde, que los secretarios de planeación, que las personas encargadas del tema ambiental, que las personas que implementan los esquemas, los planes, puedan ir chuleando o puedan ir revisando, hacerle seguimiento y monitoreo a los avances, logros, identificación de dificultades. Es decir, este archivo, o sea, digamos, este expediente municipal no solamente sea un archivo, sino que sea un sistema de seguimiento real donde se pueda monitorear de manera permanente todo eso que se aprobó en los esquemas o planes, cómo va el urbanismo, cómo va moviéndose el suelo, cuáles son los proyectos estratégicos definidos en esos planes, en esos esquemas, por ejemplo, las hectáreas que son urbanizadas, los proyectos que deben viabilizarse, las gestiones que hay que realizar a nivel departamental y nacional, porque a veces los municipios no tienen recursos para esas obras de impacto que identifican en sus esquemas o planes de ordenamiento, ¿verdad? Y la idea es que estos expedientes municipales permitan ajustar todas las políticas, programas, indicadores, inclusive de los planes de desarrollo para garantizar que estos planes de ordenamiento territorial sean un instrumento efectivo, dinámico, actualizado y que realmente se cumpla, ¿verdad? El expediente municipal, chicos, no es solamente el archivo que se maneje en el municipio, en el departamento, en la administración, ¿verdad? La idea es que se mantenga actualizado, que tenga un doliente, que haya un funcionario que esté dispuesto para las consultas públicas. Ese es el deber ser, y así dice la norma, ¿verdad? Que exista con transparencia, que permita inclusive hacer rendición de cuentas, que cuando llegue una IA, un ente de control, pues esté este expediente municipal ahí, ¿cierto? Eso establece la norma, es una herramienta. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad en nuestros municipios y departamentos? Chicos, ¿cómo están esos expedientes municipales? ¿Cómo están esos expedientes departamentales?
cómo están esos archivos técnicos e históricos, cómo se hace ese seguimiento de esos documentos que deberían o deben estar en cada administración. El expediente municipal es un resultado de las actualizaciones de los POT, de los GOT o de los planes básicos. ¿Está actualizado el de mi municipio? ¿Se encuentra vigente? ¿Qué pasa en mi territorio? Siempre les pregunto eso. ¿Qué pasa en mi territorio? Empezando con que si no está actualizado el esquema o el plan en mi municipio, no existe un expediente municipal actualizado, ¿verdad? Esa es la realidad. Y la norma es divina y los sistemas son divinos. Pero cuando vamos a las realidades, tal vez por falta de recursos, pensemos de manera altruista, de buena fe. Los municipios y departamentos a veces no tienen el dinero para actualizar o no se tienen los profesionales idóneos para ello, requieren unas consultorías muy costosas, no sé. Pero en la gestión del territorio, no solamente ordenamiento y financiera, eh, estos expedientes municipales o departamentales deben procurar tenerse allí, son beneficiosos para la comunidad, como les digo, no solamente para el tema documental e histórico, sino para hacer seguimiento y monitoreo, ¿cierto? Y eso lo establece la norma, los expedientes municipales. Otra herramienta. En tu asignación o en la tarea que hay que realizar para este curso, tienes esa misión, si decides aceptarla, y es decirme en tu trabajo qué pasa en tu territorio. Cuando estés hablando de qué pasa en tu territorio, cómo está el esquema o está el plan, y todas las preguntas disparadoras que te dejo ahí, verifica por favor si hay expediente municipal. Normalmente, si el esquema o el plan están actualizados, debería haber ese expediente y estar colgado en la página, o puedes indagar con entrevistas o comunicación con algunos funcionarios y mirar si este expediente existe, está organizado o no. Ya cuando lo apliques a la realidad, qué pasa en mi territorio, ¿cierto? Vamos a hablar también del catastro multipropósito y esto es algo que vemos tal vez en otras asignaturas y que también lo escuchamos mucho en noticias, lo escuchamos mucho cuando hablamos de gestión del territorio y a veces no sabemos cómo se maneja, entonces no sé si lo ven en alguna otra asignatura, me disculparán si lo ven, pero también quiero explicarlo un poco basándome en que esta herramienta está de moda. Muchos municipios y departamentos están en actualización catastral. Y esta herramienta del catastro multipropósito aparece en la norma con unos fines y unos propósitos claros, pero a veces o encontramos casos, la casuística nos dice que en territorio la cosa es de diferente manera, muchas veces también. Entonces, ¿qué es el catastro multipropósito? Es una herramienta, igual como decía Martín, es una herramienta moderna, muy nueva para los entes territoriales que permite tener estrategias para la gestión del territorio. ¿Cómo se define este catastro multipropósito? Es un inventario o censo de los bienes inmuebles del país. Es decir, a través del catastro multipropósito y con la autoridad del catastro multipropósito, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generalmente, se hace un listado, un inventario de los bienes inmuebles, de las casas, de las fincas, de los edificios, de las zonas, de todo lo que tienen los municipios, tanto de dominio público como privado. Sin importar quién sea el dueño, lo que sea, es tener un inventario, un censo de todos esos predios que tiene el territorio. Y el catastro multipropósito surge hace algunos años como esa necesidad de actualizar, georreferenciar, clasificar, identificar de manera física, identificar inclusive de manera jurídica los previos, hombre, tiene escritura, no tiene escritura, ¿qué es lo que pasa? Identificar, digamos, el sujeto económico de esa propiedad, a qué se está dedicando ese predio, si es legal, si es ilegal, identificar de acuerdo con criterios establecidos en la norma. Hay muchas normas que sujetan el catastro multipropósito. ¿Por qué se llama multipropósito? Porque la información catastral que se mide ahí es diferente a la que se ha tomado en años anteriores. Se llama catastro multipropósito y esa era una pregunta que le hacía un funcionario del IGAT acá.
Decía multipropósito, sí, porque tiene múltiples propósitos esa información. La información que se levanta no se limita solamente para tener la información para pagar el catastro o para pagar el impuesto predial, que era lo que se hacía antes a través del IGAT. Se hacían los inventarios y los estudios de suelo, y esos censos se hacían solo para ver cuántos predios había, cuáles rurales, cuáles urbanos y cobrar el impuesto, ¿verdad? ¿Por qué se llama multipropósito y cambia en el tiempo? A partir del 2000, entre el 2012 y 2020, empieza ya, digamos que ya con el decreto del 2020, creo que el 2020 fue el que dio el lineamiento más grande, recuerdo que fue 2020 porque fue en pandemia, ¿verdad? Que se hizo como toda la reestructuración del IGAT, por lo menos acá en el territorio, y se habló de catastro multipropósito porque el propósito de este levantamiento de información, de este censo, es múltiple, no solamente una información para cobrar el impuesto predial o mirar las propiedades privadas, sino que se tienen múltiples propósitos y usos con este censo y este catastro. Todavía Colombia, todavía nuestros departamentos, todavía nuestros municipios se encuentran actualizando sus catastros de manera, o sea, con la metodología actual, porque no estamos al 100% todavía. No sé en tu departamento cómo va la actualización del catastro multipropósito, se puede buscar la cifra, pero es un proceso que todavía se está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los múltiples propósitos de este catastro multipropósito? Primero, planear mejor el territorio, no solamente levantar información de cuántos predios, cuántos rurales, cuántos urbanos, cuántos privados, sino tener, por ejemplo, un componente de la seguridad de la propiedad, tener información para el mercado inmobiliario, los precios, para que no hayan esas burbujas que han existido toda la vida en cuanto a la venta y compra de propiedades. Sirve como insumo también para implementar políticas públicas de hacienda, de tributos ambientales, de infraestructura, de sectores de manera eficiente. Y sin duda, pues los catastros y toda esta actualización mejora los recaudos fiscales y el recaudo de la plática a los municipios, eso no tiene duda. Pero también sirve para planificar mejor el suelo, para identificar riesgos, para tener mayor control sobre transformaciones urbanas. Y les pongo un ejemplo. El catastro multipropósito, cuando se actualiza en algunos territorios, logra visualizar fenómenos como invasiones de predios. Por ejemplo, que nadie se había dado cuenta que se había invadido un predio. De pronto un finquero con una finca grande. Y cuando se hace esta actualización, se dan cuenta de fenómenos como ese, como invasivos, ¿verdad? Entonces, un catastro actualizado a nivel de la nueva metodología multipropósito, sí, mejora el rendimiento fiscal porque permite un cobro eficiente de los impuestos, mejora o ayuda a la planeación, por eso es una herramienta de planeación del suelo, le permite tener control sobre todos esos movimientos urbanos y rurales. Y de pronto el catastro multipropósito, cuando lo actualizan en tu municipio, tu departamento, te puede alertar sobre posibles cosas que están pasando en el territorio que si no se hace, pues no te ibas a dar cuenta. Por ejemplo, que existe algún humedal o un parque Tayrona o un parque protegido y se note que se está expandiendo la población hacia allá y está cogiendo esas partes protegidas de manera ambiental, por ejemplo, donde no se puede construir. Entonces, todo ese tipo de fenómenos se identifican con esta actualización de catastro multipropósito, ¿verdad? Hay otro componente importante en este catastro, y obviamente con las TICs y las nuevas tecnologías, este catastro multipropósito también tiene una función como integradora con el tema de sistemas de información del territorio que les dije que le iba a explicar en la próxima clase, sistemas de información geográfica, registros públicos de propiedad privada de los inmuebles, todo el tema de sistematización tributaria, todo el tema de softwares que las alcaldías, que los departamentos están actualizando para el manejo de información. Este catastro multipropósito permite también utilizar toda esa información dentro de los nuevos sistemas de información avanzados para que digitalmente se maneje, para tener información precisa, para que los mapas, por ejemplo, que se tienen del territorio se puedan compartir, ¿verdad? En ese gobierno en línea, en esa transparencia que debe tener el Estado.
y facilite pues la toma de decisiones para cualquier mandatario en cualquier tema. Entonces, este catastro multipropósito permite hacer muchísimas cosas, cruzar temas ambientales, cruzar temas de riesgo, cruzar temas de áreas protegidas, de inclusive de áreas étnicas, ¿verdad? Donde vive población étnica, eso es muy importante también, áreas de desarrollo económico, em, áreas de crecimiento, de movilidad urbana, áreas donde habitan animales, por ejemplo, y integrar toda una información valiosa para todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio en su ordenamiento, ¿cierto? Entonces, esta catastro multipropósito y el expediente municipal, que debe estar actualizado, sirven como herramientas para los planes de ordenamiento territorial y esquemas, organizan, evalúan pues de manera histórica en el caso del expediente, en el tema de la gestión de los POT o esquemas, en el catastro en la proporción de datos efectivos y eficientes, actualizados, no como venía antes, que era como muy rígido y solamente inventario, sino que el territorio tenga un conocimiento de las propiedades que tiene el municipio y ese censo de manera integradora con mucha información. Y estas dos, para mí, expediente municipal y catastro multipropósito, permiten fortalecer como esas herramientas del ordenamiento territorial para llegar a ese desarrollo sostenible. Los invito a revisar en ese trabajo que tienen de qué pasa en mi territorio, esas dos herramientas, si hay catastro multipropósito ya en ese municipio o está en actualización o cómo va ese proceso, cómo está el expediente, ¿verdad? Entonces, digamos que esas herramientas son vitales. Quiero saber, ya vamos a hablar de la planeación multiescalar y los sistemas de monitoreo. Vamos a hablar solamente de la multiescalar porque ya no nos da tiempo, ya en 10 minuticos terminamos. Y en la próxima clase terminamos con no sé por qué no me dio tiempo de terminar las herramientas, creo que he hablado mucho. Ojalá no se me hayan dormido, por favor. Me falta la planeación multiescalar, el sistema de seguimiento y monitorización, que me gusta decir más monitoreo porque me enredo, la Agenda 2030, me faltan esas tres, y la nueva Agenda Urbana, Shari, que esa también es súper chévere. Perfecto. Entonces, todas son herramientas para poder gestionar mejor el territorio. En el tema de la herramienta planeación multiescalar en este aspecto, en esta planificación multiescalar en Colombia, ya va, regálenme un segundito, eh, es lo que les decía ahora que está muy de moda esta palabra multiescalar y multinivel, que es la que permite básicamente abordar una visión nueva, unificadora en Colombia, inclusive en América Latina, para hacer seguimiento, monitoreo de los planes de ordenamiento, integrar, por ejemplo, el tema de gestión de riesgo, todas estas herramientas, la Agenda 2030 que la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esta planeación multiescalar, ya para terminar, es la articulación de diferentes decisiones territoriales, así como pasa en la RAC Caribe, así como lo estamos viendo en nuestra región, es poder engranar, por decirlo así, garantizar que todas las políticas de ordenamiento o las decisiones de ordenamiento territorial que se tomen coincidan y no vayan de manera aislada, cada uno por su lado, sino que todo confluya como en un sistema o toda esa planeación sea abrazados o yendo de la mano, ¿verdad? En América Latina, digamos, en todo el cono sur, este tema multiescalar y de integración es reciente. De pronto, en modelos europeos es más antiguo. Desde el 2010 al 2020, la CEPAL, diferentes instancias internacionales empezaron a sugerirle a los países impulsar esa incorporación de una mirada multiescalar, de una mirada multinivel en los procesos de desarrollo territorial. Y estas dos palabras, multiescalar y multinivel, vienen de eso, vienen de esos informes de CEPAL, BIT, Banco Mundial, en donde se sugiere, hey,
unan esfuerzos, unan recursos y trabajen juntos. La razón de ser de esta planeación multiescalar es que los territorios son complejos, sobre todo los riesgos y sobre todo los factores ambientales, por ejemplo, la erosión costera, el tema del manejo, la gestión del agua, el tema de energía que están en los objetivos del desarrollo sostenible, son temas complejos y a veces son temas costosos, ¿verdad? Que si nosotros nos unimos, podemos lograr mejores iniciativas, podemos lograr, ya te voy, mi amor, podemos lograr que las dinámicas urbanas y rurales que afectan el territorio se puedan unificar en voluntades o acciones que los países, los departamentos, los municipios tengan en conjunto. Entonces, esta planeación multiescalar es compleja a veces. Es compleja porque ponerse de acuerdo no es fácil, pero cuando se logra hacer de manera efectiva, unificar todas esas políticas internacionales, nacionales y locales de inversión, abarcar esos problemas ambientales, sociales, económicos, eh, logra integrar, logra reconocer, logra promover una visión un poco más aterrizada, un poco más holística de todos estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, esto se logra conversando, hablando, y las dinámicas políticas, hablando de lo político versus lo técnico, muchas veces no lo permite. A veces lo político no se habla con lo técnico. Entonces encontramos a veces mandatarios o lugares o territorios donde un departamento no se habla con el vecino porque son de diferente color. Y es ahí donde la democracia y la estructura orgánica del Estado deben unirse más, ¿verdad? Estar interconectados en la planeación, sobre todo los territorios, desprenderse de egos, pienso yo, es mi opinión personal, desprenderse de los egos particulares y poder unir voluntades para inversión, para gestión ambiental, para organización del territorio. Entonces, esta planeación multiescalar, multinivel, que es sugerencia de todos estos organismos internacionales, es en la práctica planear de manera dependiente, de manera cooperativa, interconectar niveles de planeación, tomar todas esas normas, tomar todos los fenómenos, orientar esas inversiones, gestionar el ambiente y organizar el territorio. Básicamente, eso traduce la planeación multiescalar. Como les dije, la CEPAL, el IPES, el Banco Mundial, comprende y establece esta planeación como herramienta para la gestión del territorio. Ay, yo no los quiero dormir más, he hablado mucho, este tema me gusta mucho. Si tal vez hoy no te concentraste del todo en mí, puedes ver el video en diferido. Quiero decirles que la planeación, en especial, pues yo soy una economista especialista en planeación, y el tema de ordenamiento del territorio es apasionante. Bueno, yo creo que uno debe encontrar la pasión en todo lo que hace. Y como les digo, desde el primer día en clase, tener esta asignatura de POD 2 fue un reto que asumí con todo lo que siempre me caracteriza, con toda la fuerza y la humildad del caso. Y me ha generado, ¿cómo les digo? Me ha generado como nuevas oportunidades laborales también. He hablado con personas, todavía no materializo nada, pero viendo la norma, viendo lo bonito que es, obviamente los planes de desarrollo son 4 años, pero cuando uno habla de ordenamiento, y de pronto si ustedes me escuchan a mí, pueden ir inclusive en esta clase y en las que vienen ir pensando qué pasa en sus territorios. Yo no sé si en el momento en que yo hablo de todos estos temas técnicos, usted se va imaginando qué pasa en tu barrio, en tu ciudad, las basuras, el agua, las inundaciones, tantos fenómenos que afectan el ordenamiento territorial y que tal vez con lo que yo te digo de manera muy técnica aquí compartiendo contigo, puedes ir empezando como a diagramar, inclusive ya los trabajos que hay que hacer para lograr ganar la materia, porque también hay que ganar la materia, pero sobre todo aplicar los conocimientos que se comparten en nuestro territorio, ¿verdad? Creo que podemos dejar hasta aquí el día de hoy. Yo puedo seguir una hora más en clase, pero sé que están cansados. Hoy es sábado, día de familia. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme por estudiar administración pública. No se rindan, continúen adelante, no se retiren, pónganse al día en los trabajos, ruéguenle al profesor del bloque 1 si no presentó un trabajo, llámelo, persígalo, no pierda semestre, siga adelante, luche por sus sueños.
Y si los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento, todos estos temas pueden ser de pronto esa lucecita que en un futuro se acuerden, ay, a la profe Ángela, la monteriana me dijo una vez, puede que usted se especialice, llegue a ser magíster o doctor en estos temas porque realmente nuestros territorios necesitan personas expertas y técnicas en eso. Yo les digo siempre a mis estudiantes, sobre todo de administración pública, no es estar detrás del político con la hoja de vida debajo del brazo o aplicando a convocatorias, aunque hay que hacerlo. Cuando uno está en lo público, afortunado o desafortunadamente hay un sistema político que nos cobija y a veces nos encierra, pero cuando uno tiene ideas, cuando uno quiere mejorar el territorio y presenta propuestas por algún lado, si con la pasión y el juicio y el rigor técnico lo estructura, sé que puede ser exitoso cualquier iniciativa que ustedes piensen. Con esa reflexión, no vayan a llorar, me hacen el favor. Con esa reflexión los dejo por hoy. Les mando un abrazo enorme. Descansen. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan en cuanto a las asignaciones. Voy a averiguarle a la compañera el tema del cuarto semestre. Me escribes el lunes. A los que me escribieron por WhatsApp que no están vinculados, yo ahorita les escribo y los agrego. Y estoy pues aquí en los mensajes de manera muy cercana para aclarar cualquier duda, sea de la asignatura o no sea. Yo por ahí recibo llamadas de estudiantes que me hablan de temas totalmente diferentes a nuestra clase y yo les contesto y me encanta. Les pido disculpas a los que no les contesté estas últimas 2 semanas y media. Estaba un poquito incapacitada, pero ya volví al ruedo. Y bueno, nos vemos en 15 días. Por favor, no dejen las asignaciones para última hora. Todas están entre el 2 de diciembre y el 4, pero la idea es que las deje abiertas todas para que las vayan haciendo desde ahora. Vamos a luchar con esa tradición colombiana de procrastinar y de dejar todo para última hora y vaya haciéndola desde ahora, que hay otras materias más difíciles que las mías y después se le acumula todo. Vea que se los advierto. Entonces, bueno, finalizamos la clase. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, una pregunta. ¿Las actividades grupales son de cuántos integrantes? Máximo 5 ya. Máximo 5. Ok, profe. Ok, gracias, profe. Tengan una linda noche, muchachos. Los quiero mucho. No me olviden, escríbanme, mándenme chismes, mándenme noticias, lo que quieran. Profesora, muchas gracias por la clase y nos vamos de celebración porque hoy es el Día del Administrador Público. Ay, sí, ¿verdad? Felicidades. Se me había olvidado. Gracias por acordarme. Y esta mañana celebré. Felicidades a los futuros administradores públicos. Me Muchas invitan gracias, al profe. Un grado, abrazo. Gracias, profe, igual. tengo invitación al grado en el otro semestre, así que cuidado, no me invitan al grado de ustedes, que ya llevan 3 asignaturas conmigo. Me hacen el favor. Dios mediante, profe, Dios mediante. Chao, chao, feliz tarde. Nos vemos. Ahí la vi bailando, Por favor, bailando ahí en la celebración. por favor. Y te corro más rápido, Kelly. Así que tú me tienes que invitar al grado. Yo no sé cómo vas a hacer, Kelly Pérez. Ya sabes. Claro que sí. Chao, chao. Nos vemos.